¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video del canal. Hoy vamos a hablar de un tema podríamos llamarlo interesante, podríamos llamarlo un poco confuso también, porque cuando vamos empezando en el audio no tenemos mucha idea de lo que se requiere para este proceso de la grabación, de la producción y la postproducción de audio. Y justamente hablando de las bases, vamos a hablar hoy de la diferencia entre una interfaz, tarjeta de audio o placa de audio y una mezcladora o una mixer. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál te conviene a ti? ¿Para qué sirve cada una? Hoy te lo explico en este video. Y bueno, para empezar, te voy a mostrar, por ejemplo, cómo se ve una interfaz moderna y una mezcladora también moderna de estos tiempos de las digitales. Porque en el mundo de las mezcladoras, así como en todo el equipo de audio, recordemos que pasamos la época análoga. Hoy en día, la mayoría de la producción de audio se hace con procesadores digitales. Entonces, sí, seguimos utilizando en cierta parte lo análogo, pero mucho de ello hoy tiene un procesamiento también o en su mayoría digital. Te voy a traer una interfaz y una mezcladora. Mira, por ejemplo, aquí te tengo una mezcladora de Behringer que justamente le hemos hecho alguna review aquí en el canal. Y aquí por otro lado te traigo una mezcladora de la misma marca. Es Behringer. Y como te puedes dar cuenta, hay una diferencia para empezar, que es el tamaño. Esta es muchísimo más robusta, más grande, más pesada también. Y también podemos ver una diferencia bastante clara, que es el número de entradas o el número de canales. Si te das cuenta, esta tiene muchas entradas para conectar XLR y también muchas salidas. Tenemos aquí los main, que son 2 L y R, y tenemos 6 auxiliares. Entonces tenemos mucho con qué trabajar. Ahora, ¿cuál es la principal diferencia, diría yo? O una de las principales diferencias. Bueno, para empezar, la mezcladora está enfocada justamente, como su nombre lo dice, a hacer una mezcla, un proceso del audio dentro del mismo aparato. Es decir, que la compresión, ecualización, la limitación, envíos a efectos y gates, por ejemplo, se van a aplicar en tiempo real o dentro de este mismo aparato, vamos a decirlo así. Mientras que en la interfaz solamente es como un puente. Todos los procesos se hacen posterior a ella o se tienen que mandar a un efecto externo. Por ejemplo, tenemos la interfaz 4i4 que también le hicimos reseña aquí en el canal, donde tenemos varias entradas, 2 por preamplificador y 2 traseras tipo plug, y que no tienen preamplificador. O sea que podemos conectar un preamplificador para mandar un efecto externo, llámese un compresor, un reverb, lo que sea que tengamos externo. Y ahí complementamos con aparatos de diversos tipos el procesamiento de audio. En dado caso que no tengas ninguno de estos aparatos, bueno, pues todo el procesamiento tendrá que hacerse en post, en nuestro llamado DAW, el Digital Audio Workstation. Entonces, ahí una de las principales diferencias, cómo se lleva a cabo el proceso del audio en cada una. Por lo tanto, imaginemos un contexto donde estamos cantando en vivo, estamos dando un concierto con nuestra banda o como solistas. Vayámonos al contexto de música. En este caso, yo lo que te recomendaría hacer es usar una mezcladora, aunque más adelante veremos también cómo podemos utilizar una interfaz también en vivo, pero con distintos usos. Bueno, esta mezcladora dentro de sí misma tiene ciertos procesadores de audio que nos van a ayudar, como ya les había mencionado, a comprimir, a ecualizar, a aplicar gate, a hacer envíos, aplicar efectos, etcétera, etcétera. Entonces, les decía, estamos cantando en vivo y, por ejemplo, a la persona de la voz le queremos aplicar una ecualización, le queremos aplicar una compresión y le queremos aplicar un reverb y un delay, por ejemplo. Esto no lo podríamos hacer en la interfaz. Necesitaríamos un software de apoyo o, como ya lo mencionamos, un efecto externo de apoyo. En el caso de esta mezcladora, por ejemplo, que es digital, no tiene faders, no tiene, como lo pueden ver, muchos controladores como normalmente se ve en otras mezcladoras. Esto se controla desde un iPad o desde una tablet. Allí podemos encontrar todos los efectos, todos los canales que tenemos aquí en físico y los procesos que podemos aplicarles, así como los faders para ir haciendo nuestra mezcla, nuestro ajuste de ganancias ahí,
poner, no sé, más presente la voz, así todo en su sitio, ¿no? Para que suene bien, para que suene bonito. Bueno, todo eso lo hacemos aquí en tiempo real, por lo que en el contexto en el que te digo que estamos cantando en vivo, la mezcladora nos va a servir muchísimo. Y estas tienen una ventaja, por ejemplo, que se controlan vía Wi-Fi, es decir, que no necesitas estar pegado a la mezcladora para poder hacer tus procesos o moverle ahí a tu audio. Por otro lado, en el caso de las salidas, también está optimizada para que nuestras salidas puedan irse tanto a nuestro PA principal, que es el sonido principal donde va a escucharse la banda o la música, el artista, como para enviar audio a monitoreo. En el caso de la interfaz, a ver, déjeme agarrarla. Precisamente en el caso de esta Behringer tenemos varias salidas también. Sin embargo, tenemos solamente en muchas otras la salida de audífonos y el main. Como por ejemplo en el caso de las Scarlett, ¿no? Tenemos nada más, en este caso que tengo la 2 y 2, dos salidas, que es L y R, o sea, salida estéreo. Aquí por ejemplo Behringer nos regala más salidas. Tenemos el Playback Outputs, ¿vale? Y aparte tenemos las salidas main. Y miren, por ejemplo, esta también tiene otros 4 inserts, otras 4 entradas, justamente para lo que les decía, ¿no? Si queremos aplicar algún efecto externo, o sea, se puede también. Además de que también aquí, por ejemplo, tenemos salida MIDI. Y bueno, en el caso específico de esta tenemos mucha versatilidad en las salidas. Sin embargo, no en todas las interfaces es así. Por lo que tendremos que pensar muy bien qué es lo que vamos a comprar. En el caso de la grabación en home studio o en estudio, vamos a decirlo así, ¿qué nos conviene más, por ejemplo? Bueno, si tú vas a grabar maquetas, si vas a grabar tus canciones, por supuesto que te conviene la interfaz, porque aquí va otra de las diferencias. Muchas veces los preamplificadores que trae cada aparato están enfocados a distintas cosas. En el caso de la Behringer solamente tenemos grabación a 24 bits, pero a 48.000 Hz. Mientras que aquí alcanzamos los 24 bits, pero a 192.000 Hz, lo cual hace una diferencia pues bastante grande. Aunque no muchas veces se ocupan los 192.000 Hz, siendo realistas, pues sí te da más versatilidad si así lo quieres ver, o más opciones para que puedas grabar un audio de mayor calidad. En este caso, por ejemplo, tenemos preamplificadores Midas, y en el caso de la mezcladora también tenemos, me parece, creo que sí, tenemos preamplificadores Midas. Aquí la diferencia va a ser que una llega a 48 y otra llega a 192.000 Hz. ¿Qué pasa si quisiéramos utilizar, por ejemplo, una mezcladora en home studio o en estudio? Bueno, pues también se puede. Si no te importa esa limitante de los 48.000 Hz, esta mezcladora puede ser una muy buena opción. Porque hay mezcladoras que graban en multitrack, se le llama, o multipista en español. ¿En qué consiste esto? Y esto también es una diferencia y no, porque vuelvo a repetir, hay unas que sí lo tienen y otras que no. La interfaz te va a grabar los canales o las entradas que tengan preamplificador en canales independientes. Por ejemplo, si tienes una batería y quieres grabarla, necesitas mínimo 5 canales, 6 canales, por lo que, por ejemplo, esta interfaz que tengo aquí, apenas a lo mejor te serviría, no te serviría del todo muy bien, porque no cumple los canales que ocupas para microfonear de una manera efectiva tu batería, aunque se puede, o sea, en muchos casos se ha hecho. Y por supuesto que se puede, pero si quisieras, por ejemplo, meter 8 canales, ocuparías una interfaz de 8 canales. Aquí obviamente el costo aumenta en referencia a las prestaciones que te puede ofrecer tu interfaz, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, este es el modelo XR18, hace referencia a sus entradas, 18 entradas. Tenemos 16 en combo, es decir, XLR y plug. Y 2 en línea, tipo online, le dicen, ¿no? Es el plug. Entonces, en total tenemos 18. Y el beneficio justamente de esta mezcladora es que también nos ofrece grabación multipista. Es decir, que también asignando los canales en la compu, la puedes utilizar como interfaz y grabar cada canal independiente. Por lo que, por ejemplo, aquí grabar una batería sería sumamente fácil. Te sobran canales. Entonces, ambas son una opción. Vuelvo a repetir, la diferencia está en la calidad de los preamplificadores, en que esta está direccionada a otro tipo de necesidades. Tú buscarás cuál te conviene y se adapte a tus necesidades y a tu presupuesto también. Ahora, en los estudios grandes, en los estudios más profesionales, si así lo podemos decir, nos damos cuenta que ellos, por ejemplo, usan mezcladoras, ¿no? Que son unas mesas de mezcla así enormes de 30 canales para arriba. Y bueno, ahí estamos hablando de otro tipo de mezcladoras que sí
tienen lo que esta, por ejemplo, o sea, se pueden utilizar en vivo, pero la ventaja de ellas es que los preamplificadores son de mayor calidad. Tan buena la calidad es que también se pueden utilizar en estudio. Aunque muchas veces te diré que siguen ocupando muchos estudios ambas cosas, la mesa de mezclas o la mezcladora y la interfaz. Aunque sin embargo ese tipo de mezcladoras son muy caras. Estamos hablando de que superan los 60,000 pesos, 80,000 pesos, 100,000 pesos. Hablando en pesos mexicanos, ya harás tu conversión a la moneda en que tú manejes, ¿no? Pero son equipos sumamente caros. Y bueno, creo que hasta aquí ha quedado claro un poquito hacia dónde va direccionada cada una, cuál te conviene más. Sí podrías suplir, por ejemplo, una interfaz con una mezcladora, sí se puede, por supuesto, aunque, bueno, pues vas a tener que lidiar con las limitaciones que ella te dé. Y no es un mal audio, la verdad es que no es un mal audio. Sin embargo, si ya buscas algo más especializado para la grabación, para una fidelidad de audio más detallada, llamémoslo así, pues la interfaz quizás te sea más enfocada a esas necesidades. Ahora les mencionaba hace rato que de repente, por ejemplo, se pueden ocupar ambas simultáneamente, ¿no? Yo, en el caso de mi trabajo, de repente ahorita estamos empezando con algunos servicios de audio en vivo y, por ejemplo, de repente alternamos con música en vivo y DJ. Entonces lo que yo hago, por ejemplo, es llevar mi interfaz y mi mezcladora conectando la computadora a, obviamente, la interfaz. Y esa es otra de las diferencias, que en la interfaz ocupas una computadora, mientras que en la mezcladora no precisamente. Con el mismo celular puedes manejarla. Aunque también puedes manejarla con computadora, no es estrictamente necesario que la lleves. Les decía, conecto mi computadora a la interfaz y ahí pongo la música. Saco el audio hacia, por ejemplo, en este caso lo saco a los dos últimos, que son el 15 y el 16. Y hago una agrupación, un enlace ahí en la aplicación de la mezcladora para que se suban los dos al mismo tiempo y no tenga que estar modulando uno por cada uno, sino que el proceso se aplica a los dos. Y ya aquí, por ejemplo, puedo ecualizar, puedo comprimir, puedo lo que sea, ¿no? Que vaya a ser con el audio que sale de la computadora, que es música ya de otros artistas, ¿no? Música para amenizar, llamémoslo así. Mientras que en los demás canales, pues ya lo ocupo para microfonear la batería, para el bajo, para la guitarra, para la voz, teclados, etcétera. Y hablando de teclados, por ejemplo, y bajos y guitarras, tenemos otra diferencia, que las interfaces normalmente nos dan una opción de línea o de micrófono. Si tú has usado este tipo de aparatos, te darás cuenta que tienes o un interruptor o en el software de la interfaz o en algún lado la opción de seleccionar si vas a conectar un micrófono o si vas a conectar un instrumento. En el caso de las mezcladoras no siempre es así. En este caso tenemos una tecnología que se llama Hi-Z, que sirve justamente para esas entradas de alta impedancia o conexiones de alta impedancia, como lo es las guitarras, los bajos, etcétera. Si no tienes una caja directa, hay un tip: si vas a conectar un bajo o una guitarra a una mezcladora, hazlo por medio de una caja directa para que no vayas pues a dañar las entradas de tu mezcladora o causar ahí algún conflicto, porque, como lo decía, esa tecnología sirve para que el canal pueda recibir señales de alta impedancia. En este caso solamente los dos primeros canales, el 1 y el 2, tiene Hi-Z, los demás no, por lo que tendría que conectarlo con una caja directa para que la señal que reciba sea una señal balanceada. Recordemos que las señales balanceadas son las del cable XLR o el TRRS, si no me equivoco, que son el plug, pero con dos rayitas, llamémoslo así, ¿no? O plug estéreo, muchos lo también le llaman. Pero en realidad son señales balanceadas. Y ahora sí, dime por cuál te decidirías tú, cuál es la que llena más tus necesidades. Y si quieres saber, por ejemplo, más de mezcladoras, qué mezcladora es la más adecuada para ti. Si vas a microfonear, por ejemplo, bandas o sonorizar bandas grandes, te recomiendo pues una sí que tenga varios canales, ¿no? Pero por ejemplo, si eres solista y tocas con pistas o cantas con pistas, quizás una mezcladora de unos 4 canales te va a ir muy bien. O sea que también en el mundo de las mezcladoras y en el mundo de las interfaces hay otro panorama muy amplio. Si tienes dudas, déjalas en los comentarios y nos vemos en otro video. Cuídate mucho, que estés muy bien. Bye bye.
Te quiero recordar que somos afiliados Mercado Libre y te voy a dejar en la descripción el enlace a nuestra comunidad de Telegram y de WhatsApp. Y si quieres comprar alguno de estos aparatos, te voy a dejar el link de afiliado justamente donde con tu compra, que no te sale más cara, te sale el mismo costo, puedes apoyar el canal y a que sigamos trayendo este tipo de equipos para que los podamos revisar, los podamos analizar y te podamos dar una reseña certera, confiable, para que puedas hacer compras inteligentes o realmente compres lo que necesitas y no malgastes tu presupuesto. Entonces, gracias por ver y hasta la próxima. Bye bye.